Hola queridos estudiantes, bienvenidos a este canal Conciencia Ambiental. El día de hoy vengo con el tema de la clase pasada y un poquito más, que es el de los biomas. Vamos a mirar qué son los biomas, cuáles son sus variables, sus características. Entonces, bienvenidos. Entonces, antes de yo comenzar con el tema de biomas, quiero que te hagas unas preguntas para ir introduciéndonos a este tema. ¡Un clásico! Primero haz la pregunta, para ti, ¿qué son los biomas? ¿Qué importancia tiene saber sobre ellas? ¿Cuáles son sus características principales y cuáles son sus variables? Trata de sospechar esas preguntas mientras pausas este video y las respondes por ti mismo, sin mirar a ningún lado, ¡Cuídate, Wazowski! ¡Cuidadito! ninguna página, ni nada. Solamente tú empieza a indagar. ¿Qué será eso? ¿Listo? ¿Ya lo pensaste? Entonces empecemos con el tema. Los biomas. Empecemos a mirar qué son los biomas. Entonces, los biomas es una clasificación de la vida, de la geografía de manera gigante, a escalas grandes, a escalas planetarias, a escalas continentales. Todos los biomas se clasifican tanto en terrestres como en marinos, pero hoy vamos a hacer un énfasis en los terrestres. Ya después miramos los marinos. Entonces, los biomas terrestres son un grupo de ecosistemas que comparten unas características similares o iguales. Entonces, ¿qué características son? Un clima, una latitud, una altitud y una vegetación. Entonces, esas cuatro características las comparten así estén incluso en continentes diferentes. Mientras tengan esas mismas variables, van a generar un mismo tipo de bioma. Entonces los biomas son como franjas de vegetación que se adaptan a estos lugares. Entonces, vamos a hablar de la primera característica que rige o define un bioma. Entonces, una de las características principales o la más importante que rigen a los biomas es el clima. Entonces, el clima tiene varios componentes. El primero es la temperatura. La temperatura es la unidad de energía calórica, es decir, cuánto calorcito hay en un lugar. Entonces, esa energía calórica se mide en grados Celsius. Entonces, entre más frío, más calor, ahí se mide con grados Celsius. Entonces, podemos tener temperaturas de menos 70 grados Celsius, que es por allá en la Antártida, un lugar muy frío. Esas temperaturas negativas es porque está ya por debajo del punto de congelación del agua. Y temperaturas altas, como temperaturas de 50, 55, 60 grados Celsius, que son temperaturas máximas que se presentan en los ecosistemas. Entonces tenemos esos dos rangos de temperatura. Entonces aquí en Bogotá la temperatura media, la temperatura normal es de entre unos 18 a 20 grados. Entonces esa es la temperatura estándar en nuestra capital. Ahora, esa temperatura la podemos medir con termómetros especializados ambientales que nos permiten diferenciar o mirar qué tanta energía calórica hay en nuestros ecosistemas. A la temperatura, ¿esa temperatura de dónde viene? Pues bueno, hay que verla desde dos puntos de vista. Entonces, la temperatura que influye que un lugar sea más frío que otro, pues son por dos variables. Entonces, la primera parte es la latitud. Entonces, la latitud es la ubicación geográfica de un punto en el planeta, en el globo. Entonces, dependiendo en dónde esté ubicada tu zona en el globo, pues la incidencia del sol va a generar una diferente cantidad de horas de luz en esas zonas, y también pues tiene que ver mucho la inclinación del planeta. Entonces, en la cuestión de la latitud tenemos tres zonas climáticas. Entonces, las zonas climáticas tenemos los polos, donde reciben una incidencia de rayos solares muy perpendicular, muy en diagonal, y hay 6 meses de invierno y 6 meses de verano. Entonces, están las zonas polares y la mitad están las zonas tropicales, donde reciben 12 horas de luz solar todo el día, todos los años. Entonces, esas zonas tropicales no tienen estaciones porque siempre reciben esas 12 horas de luz. Ahora, en la mitad entre las zonas polares y la zona tropical tenemos las zonas templadas. Entonces se llama templado por lo mismo, porque está entre los polos y la zona tropical. Entonces, no es ni demasiado frío, pero tampoco es una zona que le llegue las 12 horas de luz. Entonces,
En las zonas tropicales es donde existe, en las zonas templadas es donde existen las estaciones. Entonces el otoño, invierno, primavera, verano. Entonces esa es la parte, digamos que de la latitud. Entonces nuestro país, Colombia, está en toda la mitad del planeta. Entonces esa parte hace que sea una zona climática tropical. Entonces nuestro país pertenece a un bioma tropical. Ahora, eso con referente a la latitud. Ahora, la altitud, recordemos que nuestro planeta no es totalmente, bueno, sí es una esfera, pero tiene arrugas por el movimiento de las placas tectónicas, van levantando cordilleras, van haciendo montañas, y entre más arriba, más nos alejamos del centro del planeta, que también está bien caliente, y a medida que vamos subiendo, nos vamos alejando de ese calor interno que tiene nuestro planeta, y por eso es que entre más subimos sobre los niveles del mar, sobre el mar, que así es como se mide, entonces, entre más arriba del océano estemos, más frío vamos a sentir. Entonces, vuelvo y repito, entonces la zona latitudinal tiene que ver es con la inclinación del planeta, la zona geográfica a nivel global y la interacción con el sol durante el año. En cambio, la altitud tiene que ver es cómo nos vamos alejando en una cordillera, en los niveles del mar, sobre los metros sobre el nivel del mar, y nos vamos alejando del núcleo del planeta y cada vez va a ser más frío. Ahora, entonces ya hemos repasado qué es la temperatura y las dos variables que le influyen. Las zonas climáticas, dependiendo de la latitud, y la altura sobre los niveles del mar, de acuerdo a la geografía, la topografía del lugar. Entonces, latitud, altitud. ¿Listo? Con la altitud, ¿cierto? Que es sobre los metros sobre el nivel del mar, y la latitud, que es la ubicación en el planeta, ya tenemos las dos variables que nos ayudan a comprender esas variaciones de temperatura y por qué varios lugares del planeta tienen diferentes temperaturas, o incluso nuestro país, que está en el trópico, pero de todas formas, por ejemplo, Bogotá es más caliente que las zonas del páramo, o que Bogotá es más frío que Melgar, por ejemplo, ¿cierto? Porque estamos más altos que Melgar y los páramos están más altos que nosotros, entonces pues aquí es un poquito más caliente que el del páramo, que por ejemplo en Sumapaz. Ahora, la siguiente característica que vamos a mirar es, dentro del clima, solamente hemos mirado la temperatura, vamos a mirar entonces la siguiente variable, que es la humedad relativa. Entonces la humedad relativa se mide en porcentaje, va de 0 a 100, donde 0 es donde hay muy poca humedad o nada de humedad, y 100 es donde hay bastante humedad. Entonces, esa humedad relativa tiene que ver es con la cantidad de agua, vapor de agua, es decir, agua en estado gaseoso que esté en el ambiente, que esté en el aire. Entonces, entre más o menos, también me determina que aparezcan una cierto tipo de vegetación que otra. Entonces, entre más humedad, pues tenemos vegetación más frondosa, más de hoja más ancha. En cambio, entre menos humedad, las plantas van a tender a tener hojas más pequeñas, con espinas más duras, porque pues evitan perder el agua que tienen dentro de sus cuerpos. Ahora, entonces tenemos temperatura, tenemos humedad relativa, y la última característica que vamos a ver hoy que define el clima es las precipitaciones. Entonces, las precipitaciones es la cantidad de lluvias que caen en un ecosistema o que caen en un bioma. Entonces, esa cantidad de lluvia se mide en milímetros de lluvia. Entonces, se puede medir en milímetros, o algunos ecosistemas toca medir en metros. Por ejemplo, en el Amazonas se mide en metros de agua, porque ya llueve muchísimo, una gran cantidad, unos 2 metros llueven de agua al año, o hasta más, incluso hasta los 8 metros. En cambio, pues acá en Bogotá pues se mide en milímetros. ¿Listo? Entonces, eso también define un clima. Hay lugares donde llueve menos, hay lugares donde llueve más, y eso también determina la vegetación y la fauna que vive y se adapta a esas condiciones de mucha lluvia o poca lluvia, o más o menos lluvia. Entonces, por ejemplo, Bogotá es bimodal. ¿Qué es bimodal? Entonces, que nuestra ciudad tiene 2 temporadas de lluvia. Entonces, bi de 2 tiene 2 temporadas de lluvia, en la cual la primera temporada comprende el primer semestre del año, que va desde más o menos mediados de marzo hasta mediados de mayo, y el pico máximo de lluvias es en abril, donde llueve mucho, pero es que el dicho es abril lluvias mil, por eso, en ese lapso. Y la otra gran temporada de lluvias
empieza en finales de septiembre y más o menos mediados de diciembre. Entonces en esos meses es donde llueve, donde va a presentar un pico alto en mediados de octubre y mediados de noviembre. Es el pico más alto, pero comprende desde septiembre hasta la mitad de diciembre. ¿Listo? Entonces eso es los tres componentes del clima. Recordémoslo: temperatura, humedad relativa y precipitaciones. Claro, hay otros como los vientos, la luminosidad, el movimiento de las mareas, etcétera, pero pues para no complicarnos vamos a analizar los biomas con esas tres variables: temperatura, humedad relativa y precipitación. Ahora, estas tres variables, dependiendo cómo están, ¿sí? Si es alta la temperatura, alta la humedad o baja, lo que sea, dependiendo los estados de esas tres variables, la vegetación, como estamos hablando de ecosistemas terrestres, y la vegetación es lo que más abunda en los ecosistemas terrestres y compone la pirámide energética ecológica, pues vamos a analizar es la vegetación. Entonces la vegetación, dependiendo de estas tres, va a generar unas formas que se adaptan a esas cualidades o esos parámetros climáticos. Entonces tenemos la vegetación más pequeña, que es la vegetación herbácea. Entonces la vegetación herbácea son plantas de no máximo 1 metro. Son plantas en las cuales no presentan leño, es decir, no tienen maderita, sino que son verdecito todo su cuerpo, todo su tallo, y se pueden partir fácilmente. Generalmente son anuales, ¿sí? Solo viven 1 año. Su ciclo de vida es muy corto, pero bueno, sí, yo sé que hay algunas que hay más, bueno, pues que eso depende de la especie, estamos hablando de la generalidad. Entonces esas son las plantas herbáceas o la vegetación tipo herbácea. Ahora, el siguiente grupo de vegetación son los arbustos o la vegetación arbustiva. Entonces la vegetación arbustiva ya son más alticos, ya llegan hasta los 5 metros de altura. Si tienen leño, es decir, si tienen maderita, pueden vivir varios años, ¿sí? Pueden vivir 50, 60 años. Y esos arbustos entonces alcanzan esa altura y sus ramas aparecen casi cerca a la base, es decir, donde sale el arbolito de la tierra, van a empezar a salir de una vez las ramas. Entonces es como podemos diferenciarlo, por ejemplo, de un árbol chiquito a un arbusto, mirando la disposición de las ramas. Si nace muy cerquita al principio del tallo, sabemos entonces que es un arbusto. Entonces ahora pasemos al otro grupo de plantas, que son la vegetación arbórea. Todos los árboles presentan unas alturas inmensas, pueden presentar en nuestro país de 40, 50 metros de altura, muy grandes. Pero por ejemplo en Estados Unidos hay unos árboles gigantescos que miden 100 metros. Hay un récord por ejemplo en California de hasta 115 metros de altura. Eso es casi la mitad del Colpatria. O sea, es un árbol gigante. Entonces, esta vegetación arbórea la podemos diferenciar de la arbustiva, de que sus ramas empiezan más distante, más alto que su base. Entonces es como la diferencia, pues también que su leño es más fuerte, viven mucho más tiempo. Ya un árbol puede vivir siglos, ¿sí? O miles de años. En casos de, por ejemplo, el árbol Matusalén ha vivido más de 4000 años, muchísimo. Y son